has visto por qué somos la nueva televisión? Más moderna, dinámica, divertida, diferente, impactante, rompiendo moldes. Si aún no lo has entendido, agréganos a Favorito y quédate con nuestra programación. Sí TV está en ti. Muy buenos días, amigos televidentes. Hoy es lunes 15 de diciembre del año 2025. Como siempre, señores, vamos a leer nuestra prensa local. Vamos a ver si fue justa las medidas de Hassim y sus imputados. También vemos, señores, tribunal impone prisión preventiva en contra de Santiago Hassim y otros implicados. Él recibió prisión preventiva, los demás prisión domiciliaria. Vamos a ver cómo va el desenlace de esto. Y hubo un verdugo jurista comparando a Senasa con Odebrecht y yo le respondo, hermano, no es lo mismo infraestructura, sobrevaluación pero bien hecha, a jugar con la salud de la nación. Por otro lado, el presidente del Senado justifica aprobación al vapor de proyectos de ley. Les voy a decir a ustedes, de esa balsa de congresistas vagamundos, que no tienen más nada que hacer, analfabetos funcionales todos, el peligro de pasar leyes al vapor leyes rápidas, de urgencia, sin leerla, sin darle la vista pública debida. Eso trae un caos jurídico y legislativo para nuestra nación. De verdad que yo creo que hay muchos burros en el Congreso. Por otro lado, Procompetencia investiga a 3 empresas por presunta colusión en compras del INAVIE. Miren, yo estoy viendo que le están dando a INAVIE todo el tema de irregularidades en compra y contrataciones. Pero nadie ve desde la óptica la responsabilidad de INAVIE y la ley 136-03 de niños, niñas y adolescentes y la seguridad alimentaria y la salud integral. Les voy a dar el enfoque de eso. Porque INAVIE fue creada por decreto, más el decreto no está por encima de la ley. En las internacionales, señores, CAST anuncia un cambio real en Chile, mientras que hay en Honduras conteo, el reconteo le está dando ventajas a Nasri Asfura. Y hay algo también que les voy a explicar, cómo se está alineando América Latina con Trump y con el National Security Strategy. Su reporte de noviembre, la doctrina Monroe 2.0. Pero antes de entrar en la dinámica, vamos a dedicarles unos segunditos al Señor. A continuación, la oración diaria. Hoy te doy gracias, Padre, por tu misericordia que me sostiene y me renueva. Te pido que guíe mis pasos, que llenes mi corazón de compasión y que bendigas a quienes necesitan de tu amor. Permite que hoy sea instrumento de paz, esperanza y servicio a los demás. En el santo y eterno nombre del Señor. Amén. Hoy te doy gracias, Padre, por tu misericordia que me sostiene y me renueva. Te pido que guíe mis pasos, que llenes mi corazón de compasión. Se me fue. Recuerden siempre mantenerse en sintonía en la Cablera Nacional y en nuestras redes sociales ustedes nos pueden sintonizar por CTV RD, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en TikTok, etc. y en las plataformas de streaming Firestick, WinTVO y Roku. Así que no hay excusa. Miren, hoy voy a empezar de abajo hacia arriba, porque ya tenemos el caso de Senasa. Bien, 18 meses de prisión preventiva hasta que bajen las aguas y ya van a surgir otros casos que van a tratar de desviar la atención al atentado a la seguridad integral de cada dominicano y dominicana. Pero también hay otro tema que más me ha llamado poderosamente la atención cuando yo veo el caso de INAVIE, pero yo digo, ven acá, aquí no están viendo que pueden envenenar a 2.025.000 estudiantes en la República Dominicana, solo en las escuelas públicas. Vamos a ver esto.
Vamos a verlo. Procompetencia investiga a 3 empresas por presunta colusión en compras de INAVIE. La investigación involucra a las empresas Indermérica, SRL, Paulino Moreta, Cocina Industrial, SRL, y a Andreina Ortiz Paulino. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Procompetencia, abrió una investigación de oficio contra 3 agentes económicos por presuntas prácticas anticompetitivas en un proceso de compras públicas del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIE, elevando a 5 los procesos iniciados en lo que va del 2025. Las investigaciones involucran a las empresas Indermérica, SRL, Paulino Moreta Cocina Industrial, SRL, y a Andreina Ortiz Paulino, por una supuesta coordinación de ofertas en una licitación del programa de alimentación escolar, lo que podría constituir colusión o una infracción grave a la Ley General de Defensa de la Competencia número 4208. Entonces yo digo colusión. Señores, cuando en la parte alimentaria hay precios fijos, pero seguimos. Dice así, de acuerdo con la resolución RIDE ACC 005-2025, la Dirección Ejecutiva de Procompetencia identificó indicios razonables que apuntan a una posible actuación coordinada entre los oferentes. Entre los elementos señalados figuran vínculos societarios, también el uso de los mismos números telefónicos en registros mercantiles y notariales, así como la obtención de documentos clave como referencias bancarias, con numeración consecutiva y en fechas coincidentes. Dígase que es un mismo dueño, con diferente empresa. Ya. Eso es así. Miren, en compras y contrataciones, en las licitaciones públicas, el maquito real es que antes el que competía, muchas veces, vamos a ver, si habían 10 empresas que iban a competir para un ministerio, 5 eran del mismo dueño, las 10 eran del mismo dueño. 5 perdían, 5 ganaban. Esa era una de las prácticas consuetudinarias, acostumbrada en esa parte. O sea que eso no es de ahora. Ahora bien, entre nosotros, cuando estábamos los analistas de compra y contratación en la parte de transparencia, de gobiernos abiertos, de datos abiertos, nosotros nos reíamos. El mismo perdió y el mismo ganó, y el mismo se impugnó. Interesante, interesante actividad. Pero lo más grave de este caso es que no le dan un análisis integral. Todo es dominante en compra y contrataciones, compras y colusión. Insuficiente, o sea, y yo digo, venga, que aquí somos miope, de verdad. Señores, aquí la gravedad del caso no es solo la colusión, ni el riesgo, ni nada, no, nada de eso. Es sobre la alimentación escolar. El programa de alimentación escolar que alimenta 2.025.000 estudiantes, según las estadísticas oficiales del Ministerio de Educación, que está en riesgo. Entonces, yo digo, pero es que estamos ciegos todos. El programa de alimentación escolar no es un mercado ordinario, es un mecanismo de garantía, señores, de derechos fundamentales del consumidor, que el consumidor son niños, niñas y adolescentes. Cuando yo veo que todo se direcciona como ha de ser en la parte de licitaciones, las irregularidades, como ha de ser en todos los casos, pero la parte penal, la parte crítica es la alimentación escolar de niños, niñas y adolescentes. Estamos hablando de 2.025.000 estudiantes, que eso es parte de un derecho fundamental. En el artículo 56 de la Constitución dice que reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos fundamentales y establece la obligación reforzada del Estado de garantizar su alimentación, su salud, el desarrollo integral. Y cuando yo veo el caso de INAVIE y que la compra y contrataciones, más culpable es el director general de compras y contrataciones públicas, que les voy a explicar a ustedes en el mapa de responsabilidad. Entonces, todo aquí es a nivel competitivo, que si la colusión, que si esto, pero estamos hablando de 2.025.000 niños, niñas y adolescentes, estudiantes expuestos a ser envenenados.
Entonces, la violación directa de INAVIE con el Programa Nacional Escolar, del Bienestar Escolar, o sea, de la comida, está en la ley 136-03. Artículos vulnerados, artículo 7, interés superior del niño. Toda actuación estatal debe de priorizar el interés superior del niño por encima de cualquier interés económico o administrativo. Por encima de todo eso. Entonces, permitir o no detectar esquemas colusorios en suplidores de alimentos escolares. Ustedes saben que viola, 1, reduce los incentivos de calidad. 2, normaliza la práctica que afectan la inocuidad y el valor nutricional. Entonces ustedes me están envenenando a esos muchachos. ¿Qué me le están dando de comer a esos muchachos? Pero también debe estar metido ahí el Ministerio de Salud para garantizar la seguridad alimentaria de 2.025.000 estudiantes. Artículo 28, derecho a la salud. Incluye la alimentación adecuada y segura como parte inseparable del derecho a la salud. Cuando empresas en INAVIE accionan de manera irregular en las licitaciones, señores, me distorsionan el control de calidad, me debilitan los estándares sanitarios. También se reduce la trazabilidad y la competencia por mejores insumos. Yo no me acuerdo si aquí yo pasé de cómo le llevaban unos fideos, unos espaguetis a unos estudiantes en unas escuelas públicas en cubeta blanca de Suapiar. Así como ustedes, como si fueran perritos. Artículo 45. Obligación del Estado. El Estado debe asegurar programas de alimentación escolar con calidad nutricional y seguridad sanitaria. O sea, INAVIE no solo es comprar, también debe de ser garante de ese derecho. Debe de ser garante de ese derecho. Del artículo 45 de la ley 136-03 de niños, niñas y adolescentes, asegurar programas de alimentación escolar con calidad nutricional y seguridad sanitaria. Entonces, las fallas graves de INAVIE, aparte de sus irregularidades en la licitación, mira, si nos vamos más allá de compras y contrataciones, vamos a hacerlo en el enfoque administrativo, no de derecho. INAVIE opera los programas de alimentación escolar como si fuera un programa logístico, un proceso de compras públicas ordinario, cuando en realidad es un servicio público esencial, un instrumento de garantías fundamentales, de derechos fundamentales. Entonces aquí me está violando la ley 136-03 y la Constitución de la República Dominicana. La debida diligencia insuficiente en proveedores. Ok. Si los indicios citados por competencia, que tienen mismos teléfonos, vínculos societarios, documentos consecutivos, misma fumigadora, mismo todo, debieron también ser detectados antes por el INAVIE. Y también post. Dígase que para eso está el director general de compras y contrataciones, que tiene analistas que deben de estar dándole seguimiento, al igual que la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, los 10 primeros días de cada mes, auditarme el portal. Se audita finanzas, compras y contrataciones, nóminas y balances generales y presupuesto. Que esos son los 5 puntos que, o sea, las 5 pautas que más valen punto en transparencia internacional, y por eso que nos vivimos quemando. Entonces, ok, no me están incorporando lo más fundamental, la variable de seguridad alimentaria, que es el eje rector de este problema. Así como tenemos el caso de Senasa, que daban quimios falsas, hemodiálisis yo no sé qué falsa, medicamentos falsos, yo no sé qué nada, todo falso. Imagínense qué le están dando a sus hijos que están en una escuela pública de desayuno o de almuerzo. ¿Qué es peor? Díganme, porque estamos hablando de poblaciones vulnerables. Entonces aquí
en la parte de la seguridad alimentaria, que no lo pondera, la evaluación se centra en precio, cumplimiento formal, pero no pondera adecuadamente la capacidad real de producción segura, la independencia operativa, el historial sanitario, riesgo de concentración o cartelización. Entonces, todo esto me está a mí vulnerando acuerdos internacionales de la FAO, Naciones Unidas, donde la calidad y la inocuidad viene siendo y pesan más que el precio, increíblemente. Entonces, las leyes adicionales que vulnera INAVIE, aparte de la 340-06 o la nueva, que viene siendo ahora compras y contrataciones públicas, principio de eficiencia y transparencia, principio de razonabilidad del gasto público, pero también la ley 451-08 que crea INAVIE, que viene siendo un decreto más bien, que establece su función central, garantizar alimentación escolar adecuada, segura y oportuna. Entonces, cuando ese sistema me está incumpliendo lo más fundamental, la ley 136-03, donde me establece la seguridad alimentaria, que es obligatoria. Miren, en el mapa de responsabilidad, aquí, INAVIE es el responsable garante del derecho de la seguridad alimentaria, de esa población de 2.025.000 estudiantes. Aquí no aplicó la debida diligencia de los superiores, no, nada de eso, no la aplicó. Ni siquiera velar de que ese programa sea adecuado para los niños, niñas y adolescentes. Aquí no entiendo cómo un tema tan fundamental, no he escuchado a nadie hablar de eso, ni al ministro de Educación. Las normas que vulnera INAVIE en la Constitución, en el artículo 56, protección reforzada de los niños, niñas y adolescentes. La ley 136-03, artículos 7, 28 y 45, interés superior, salud y alimentación adecuada. Ley 451-08, incumplimiento de su mandato esencial. La ley 340-06, señores. Por otro lado, la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, la Dirección General, que es el órgano rector y preventivo, el cual tiene su rol principal, 1, órgano rector del sistema de compras y contrataciones públicas, responsable de emitir normas, lineamientos, alertas y mecanismos de prevención de riesgo, encargada de fortalecer las capacidades y controles, específicamente en compras sensibles. Aquí no estableció ni protocolos especiales obligatorios para la compra de alimentación pública, de alimentos públicos. Aquí puso en alto riesgo la salud. En alto riesgo, señores, aquí hay un alto riesgo sanitario en la alimentación de esa población vulnerable. Se mantuvo en un rol formalista y reactivo. Ay, me enteré ahora. Déjame yo auditar. Ahí sí. ¿Pero qué es esto? ¿A qué santo le tiene una vela prendida? Ya todito le voy a decir a qué santo tiene una vela prendida. Entonces, cuando ustedes me hablan de SENASA, véanme también el enfoque de INAVIE con los derechos fundamentales, la garantía sanitaria, la seguridad alimentaria de 2.025.000 niños, niñas y adolescentes que están expuestos, porque INAVIE ha actuado por encima de la ley, compras y contrataciones ha actuado por encima de la ley, Ministerio de Salud Pública por encima de la ley, porque ese programa es integral. Hasta la primera dama de los Estados Unidos, lo primero que ella habla es de la seguridad alimentaria escolar. Y cuando se habla de muchos niños con obesidad, de muchos niños con problemas cardíacos, de muchos niños con hipertensión, y con muchos niños, lo primero que hace un país en vía de desarrollo con 2 dedos en la frente es velar por la seguridad alimentaria de los estudiantes. Porque el mal comido, 2 más 2 no son 4, porque no piensa.
Y muchas veces en esos hogares no tienen el poder adquisitivo de darle una alimentación adecuada, donde la puede recibir en la escuela. Ya basta de estar jugando con la salud de la población, y más de los vulnerables. 2.025.000 estudiantes. Vámonos para una pausa comercial, que de regreso con más informaciones. Mi salón estaba muy lento y tenía que pagar muchísimo rédito al prestamista del barrio, pero una clienta me habló de Promipyme, donde me dieron mi primer préstamo a una tasa increíble. Mi negocio ha crecido y voy por mi tercer préstamo. Me llaman de otro sitio para ofrecerme dinero porque ya yo soy toda una empresaria del área de la belleza. Con el acompañamiento de Promipyme, mi negocio ha seguido creciendo. Promipyme, el banco de los microempresarios y emprendedores. Dale crecer conmigo. Ahí está. No. Ahí se ve. Llegó la fibra de Win, llegó la ¿Y fibra, ahora? siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra de Win, llegó la fibra, siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, internet por todos lados. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Conecta tu hogar a toda velocidad con el internet fibra óptica de Win. Llegó la fibra, 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 llegó la fibra. Llama al 809-200-3000. Solicita tu internet por fibra de Win con más de 300 canales de televisión gratis. Win, conecta tu vida. Bueno, me gradué de florista a los 7 años. Sí, las flores me encantan realmente porque las flores le dan como un toque tan especial a todo. Si había una boda en esos tiempos, me decían, Raidelin, ven para que me ayude a hacer flores. Y yo lo veía como algo, pero cuando fui creciendo, que fui preparándome, pues yo dije, Dios mío, me gustaría tener un salón de eventos donde yo pueda darle todo a la gente. Cuando me dicen de la tasa de Promipyme, para mí fue algo sorprendente, porque realmente era la tasa más accesible, podríamos decir, que nos podía ayudar porque era una tasa bien bajita. Y al decirnos que era una cuota fija, que no iba a variar, pues realmente nos brindó confianza. Y mientras pasaron los tiempos, que vimos que era así, más confianza. Eliminar prejuicios es un primer paso para lograr la equidad de género. En el Banco BHD, apoyamos a la mujer en todos sus roles. Banco BHD, el futuro que quieres. De regreso aquí en Noticias ITV y más. Bueno, señores, miren, el día de ayer vimos muchas personas alrededor del Palacio de Justicia esperando el dictamen del juez Rigoberto Sena. Y ciertamente yo les voy a decir a ustedes dónde está la parte penal real,
la responsabilidad real y dónde está lo mediático. Porque la pena o las penas deberían ser un poquito más severas y más aquellos implicados que aunque colaboraron, pero cuando ellos estaban actuando no veían que ponían en riesgo la salud de la nación. Dice así: Tribunal impone prisión preventiva en contra de Santiago Jacim y otros implicados. El magistrado Rigoberto Sena dispuso que Jacim, el exdirector de SENASA, cumpla la medida impuesta en la cárcel de Najayo. El juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso 18 meses de prisión preventiva en contra de Santiago Jacim y otros 6 implicados en caso SENASA. El magistrado Rigoberto Sena dispuso que Jacim, exdirector de SENASA, cumpla la medida impuesta en la cárcel de Najayo. El tribunal también impuso prisión a Rafael Luis Martínez Jacim, Gustavo Enrique Mesina Cruz, Germán Robles Quiñones, también Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Spickler Mateo y Ada Ledesma Ubiera. De igual forma, el juez dispuso arresto domiciliario, impedimento de salida y presentación periódica a Eduardo Rita Estrella, Cintia Costa Ascensión y Heidi Mariela Pineda Perdomo, acogiendo un pedimento del Ministerio Público. Los fiscales de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa PECCA había solicitado prisión preventiva para 7 de los 10 encartados en el sonado caso. Colóqueme por favor, señor director, en los videos del día de ayer, de Somos Pueblo, de Santiago Matías Alofoque. ¿Lo tenemos ahí? Sí. Entonces, el análisis crítico de aquí es lo que es mediático y las medidas que realmente deberían de ser un poco más severas. Como ustedes vieron, quienes recibieron prisión preventiva: Santiago Marcelo Jacim Albaine, Gustavo Enrique Mesina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Jacim, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Spickler Mateo y Ada Ledesma Ubiera. Estos cumplieron la medida en Najayo, mientras que los otros recibieron arresto domiciliario, impedimentos de salida y presentación periódica, como Eduardo Ritt, Cintia Costa Ascensión y Heidi Mariela Pineda Perdomo. Ahora bien, los delitos imputados: coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos, lavado de activos. Entonces, en esto se basa la solicitud de coerción presentada por el Ministerio Público. Ahora bien, la magnitud económica de aquí, de que se alega, son más de 15,000 millones de pesos a través de SENASA. Lo mediático, les voy a decir lo mediático. La cobertura enfatiza nombres, cárcel y cifras impactantes, 15,000 millones, lo que capta la atención del público. Esta narrativa simplifica la complejidad del caso para generar impacto. Lo mediático. El enfoque mediático actual es quién va a Najayo. Ese es el enfoque que le están dando ahora. La duración de prisión preventiva, 18 meses, y los rostros asociados, la cual no es equivalente a una sentencia de culpabilidad. Lo mediático vimos nombres, monto. ¿Quién va para Najayo? Entonces, eso es típico, se los voy a decir así, miren ahí afuera, eso es típico en la cobertura de los casos de corrupción y se convierte en la medida cautelar. Ya, la noticia, esperar 18 meses. Colóqueme el audio de todas esas personas gritando. Ok. Y la de Somos Pueblo. Si está ahí. Somos Pueblo. Ya. Aquí, la medida cautelar, 18 meses. Sin explicar la medida de coerción y la culpabilidad. Ustedes ven. Colóquenme el audio. Un país en la miseria, un país donde cada uno de los que administra la cosa pública llega única y exclusivamente para beneficiarse, para servirse de los privilegios del pueblo.
Entonces, bájenme la foto. ¿Ustedes se acuerdan el caso de Odebrecht? La medida de coerción se volvió mediática, pero luego acabó sin sentencias firmes por falta de pruebas. Anoten hoy, 15 de diciembre, lo mediático. ¿Quién va a Najayo? La medida de coerción, pero sin una sentencia, sin culpabilidad. Acuérdense, Odebrecht. Ahora bien, la medida de prisión preventiva de 18 meses, que es una medida cautelar, no es una pena. La prisión preventiva no es una pena ni juicio, es una medida cautelar motivada por riesgo de fuga, obstrucción o gravedad del hecho. La ley dominicana permite extender estas medidas en casos complejos donde hay pluralidad de imputados, víctimas o pruebas abundantes, que el Ministerio Público no organiza bien, porque siempre termina perdiendo. Termina perdiendo. A excepción el caso Pulpo, 7 años a Alexis Medina, cuando había más. Entonces, lo mediático fue 18 meses en Najayo, pero no garantiza que el final de la sentencia sea condenatoria de manera proporcional. Cuando a mí me hablan de responsabilidades, señores, la responsabilidad de los actores imputados, primero Santiago Jacín, que es señalado por el Ministerio Público como líder del entramado que favoreció pagos indebidos y cobros de soborno, incluyendo instrucciones por intermediarios como José Pablo Ortiz. La acusación del Ministerio Público involucra pagos en efectivos en fundas plásticas, exigencias porcentuales a contratistas, lo que sugiere conducta de organización estructurada. La debilidad de la defensa. La defensa intentó alegar razones médicas y de legitimar testigos, pero no presentó evidencias médicas forenses que respalden su argumento ante el tribunal, lo que debilitó su posición frente al juez. Eduardo Rita Estrella recibió arresto domiciliario a pesar de que la defensa y algunos abogados consideran que su rol económico fue central, los pagos millonarios. Esto ya ha generado críticas de organizaciones civiles y defensores públicos, alegando que enviar a casa a quien más dinero habría recibido manda un mensaje de impunidad. Repito, esto ha generado críticas de organizaciones civiles y defensores públicos, alegando que enviar a casa a quien más dinero había recibido, manda un mensaje de impunidad. O los otros coimputados, algunos han admitido el hecho ante el tribunal, lo cual en teoría fortalece la acusación del Ministerio Público y podría implicar un cambio sustancial en la estrategia de la defensa ante el juicio. Pero todos ellos, el que más dinero tiene, los que tienen el dinero en su casa, prisión domiciliaria. Y periódicamente visita periódica. La severidad, la gravedad del caso contra Jacín es justificable, porque es la salud nacional. Entonces, la medida cautelar versus la pena real. La prisión preventiva debe ser proporcional a la gravedad, riesgo de fuga y obstrucción de justicia, pero no puede reemplazar un juicio con pruebas concluyentes. La más severa, por ejemplo, es prisión sin posibilidad de fianza, mayor periodo o condiciones más duras. No cambia el resultado probatorio final, si la defensa logra desvirtuar las pruebas o si hay vicios en el procedimiento. Así que el Ministerio Público, que tengan editores, correctores de faltas ortográficas, los puntos y las comas, los puntos y seguidos, miren, bien aplicados. El verdadero foco debería ser la fortaleza de la prueba y la celosidad procesal, no solo la coerción. 18 meses en prisión preventiva es duro y tiene impacto social. Sin embargo, no hay condena efectiva, como siempre. El daño real que provoca la corrupción es estructural, no solo cuantitativo. Entonces, la corrupción en entidades como SENASA impacta la prestación de servicios de salud a millones de afiliados y erosiona confianza en el sistema sanitario. Cuando yo veo la respuesta penal, debe acompañarse de medidas administrativas de restitución de activos, transparencia institucional, no solo medidas penales individualizadas. Entonces, el costo de esta narrativa mediática actual es la cobertura centrada en quién va a Najayo y por cuánto tiempo. Esto desvía la atención de pruebas,
análisis causa-efecto y reformas institucionales necesarias para evitar que se repita otro esquema. Refuerza la percepción de prisión preventiva que es la justicia final. En vez de educar al público sobre el debido proceso, los estándares probatorios y diferencias entre medidas cautelares y sentencias condenatorias. Esto debilita, esta medida de prisión preventiva, debilita la presión civil por resultados y facilita que en muchos casos estos procesos queden en medidas cautelares sin condena firme. Miren ahí, Medusa, Coral 5G, sí. ¿Y en qué está el caso Falcón? Pantera. ¿Qué otro caso también? Especies, porque había un acuario. Sí, el acuario, el pulpo, el acuario, coral, el acuario. También no había especies, aves. Entonces, señores, miren, tengamos más vigilancia a la sociedad civil, porque van a querer pasar de narrativa en narrativa, de narrativa en narrativa, de narrativa, cosas puntuales, para ir disminuyendo en 18 meses el caso Senasa, para ir normalizando, ya eso pasó. Cuando yo vi ese jurista que tiene una firma de abogados supuestamente de leyes inteligentes, jurista inteligente, yo dije, ¿de dónde está la I de inteligencia? Ve con Y. Porque no es lo mismo Odebrecht, infraestructura sobrevaluada, pero que se ven, que jugar con la salud de más de 7 millones de dominicanos afiliados al Sistema Nacional de Salud de Senasa. No es lo mismo. Y si yo fuera peor, yo le pondría a lesa humanidad, porque es matando a toda una población con un mal servicio de salud. Así de sencillo. Dándole medicamentos falsos, vendiendo medicamentos que no sé qué obsoletos, que no sé qué cosa. Y yo digo, ven acá, pero si quieren extinguir, si quieren bajar el índice poblacional de República Dominicana, yo le doy una medida fácil. Diciembre, el chupe completo 24/7 y no me pongan, y no me desplieguen a nadie. Señor director, colóqueme un videito ahí de Blue Mall para que ustedes vean, que no se sabe si fue por ingesta de alcohol la riña, para que ustedes vean. Yo quiero bajar el índice poblacional de la República Dominicana, ingesta de alcohol 24/7, Semana Santa y diciembre, y todo el mundo manejando. Miren ahí, Blue Mall. Gracias, Faride. Gracias. Mírenlo ahí. Así que vámonos para una pausa comercial. No, hombre. Seguimos. El presidente del Senado justifica aprobación al vapor de proyectos de ley. Vamos a ver esto. Dice así. Citó los casos del Código Procesal Penal, la reforma fiscal, la reforma policial, la creación del Ministerio de Energía y Minas y varias modificaciones a leyes existentes que implicaban la eficiencia y modernización del Estado Dominicano del presente gobierno. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, expuso que los proyectos aprobados por esa Cámara Legislativa en la presente gestión han sido necesarios y urgentes para el desarrollo del país, por lo que muchos fueron aprobados casi de manera inmediata. O sea, a lo fast. Fast and Furious, el Congreso, el Código Procesal Penal, la reforma fiscal, la reforma policial, la creación del Ministerio de Energía y Minas y varias modificaciones a leyes existentes que implicaban la eficiencia y modernización del Estado. Explicó que la aprobación de la reforma fiscal es muy completa y contaba ya con el consenso de las principales fuerzas políticas y entidades del poder en el sector privado. Yo quiero saber a qué sector, dónde está, hay un pacto fiscal, ahí debe estar el CES. Y ahí debe de haber veedores. ¿Y qué carajo fue que van a aprobar ahí? ¿Qué lío es que nos van a meter a nosotros? Miren, a veces, yo ni sé ni cómo catalogar el Congreso Nacional. Si un circo,
si un centro de atención especial de personas, de la gran mayoría, porque hay algunos que son intelectuales, pero de la gran mayoría con cierto trastorno, deficiencia o déficit de aprendizaje. Ustedes saben el peligro de uno aprobar leyes a la ligera, sin una debida comisión, sin los debidos actores y asesores en la materia. El desmadre y el desastre legislativo y contradictorio con la Constitución, que con esta ley, que con aquí. Aprobar una ley a vapor no es un término técnico, es lo primero. Es un calificativo político y jurídico que describe el trámite legislativo acelerado con escaso debate, poca exposición pública y prisa política por concluir la aprobación sin que exista una deliberación profunda o suficientes consultas con expertos y la ciudadanía. En términos, se puede decir que la rapidez aquí se convierte en déficit de proceso deliberativo. El Congreso no delibera las leyes. No se garantizó que todos los sectores afectados participaran. No se garantizó la exposición pública adecuada de los textos. No se aseguró la calidad técnica del contenido creado. No hubo suficiente lectura crítica del texto antes de la votación. Entonces, todos nosotros estamos expuestos al caos, al desorden, a la anarquía constitucional versus a los adefesios que se aprueban allí. Pero para los préstamos, lo leen y aprobado. La falla grave de ese poder legislativo. A veces yo me pregunto, ¿qué pasaría si estuviera Balaguer vivo? José Francisco Peña Gómez, Jacobo Magluta, Juan Bosch. ¿Qué dirían hoy en día? Yo creo que se arrepentirían de formar el partido. ¿Ustedes sabían? Entonces, aquí hay falta de deliberación técnica y debate exhaustivo. O sea, el mismo presidente del Senado, que debe de velar, fiscalizar que las leyes y las normas se estén actualizadas y se estén cumpliendo, que debe de revisar con los actores adecuados para que esa ley se consulte con la parte afectada, con los conflictos de interés, conciliación, mediación. Él mismo. No, que debemos ser rápidos para agotar el programa. Interesante. El vacío que hace esto es provocar riesgo de regresión normativa y vacíos legales. El propio contexto que justifica la aprobación acelerada, el riesgo de volver a la normativa del 2002, si no sustituye el Código Procesal Penal. En el caso del Código Procesal Penal, si no se aprobaba ahora el 11 de diciembre, íbamos a volver hacia el Código Procesal Penal del 2002 y todos los casos del 2002 en adelante, bien, gracias, bye bye Charlie. Ahora, ¿qué adefesio me habrán probado ahí? Señores, este Congreso, ustedes saben que expone y debilita los derechos fundamentales y también provoca contradicciones. Aquí vamos a tener que hacer magia para interpretar las leyes y las normas. Ya yo me estoy imaginando al Tribunal Constitucional. El uso mediático, siempre todo es urgencia. Cuando ellos tienen 4 años y ellos nada más viven en comer cócteles, vamos a estudiar una pieza en un hotel, préstamo aprobado, pero el Código Procesal Penal, 2-3 años. El Código Penal, 2-3 años. Tenemos que durar 6 meses para estudiarlo, línea por línea. Ay, la reforma fiscal. Y aquí, yo les voy a decir algo. Está bueno que nos pase de tener todos esos burros ahí por votar por ellos sin saber. Buenazo. En el 28, quien quiera que asuma la presidencia va a tener un desmadre en ese despacho. Cualquier promesa, cualquier programa gubernamental no va a dar pie con bola. El que me venga a mí que va a resolver la nación, ajá, ¿y cómo?
Mira todos estos líos. ¿Cómo? Así que el mismo Congreso está erosionando la calidad institucional, la calidad legislativa de nuestra nación. Así que en vez de ellos estar dando rendición de cuenta de todos esos préstamos que están aprobando y los previos también, en vez de estar dando información pública debida y contundente, ellos están debilitando el sistema legislativo, todos esos burros ahí, los 175 diputados y los 33 senadores o 32 senadores, yo no sé qué, con barrilito y con cheque. Pero está buenazo que tengamos eso ahí. Hay algunos, yo no puedo generalizar, que valen la pena, como Omarcito. A mí me fascina Félix Bautista, lo digo así a la clara, a Félix porque en San Juan gana, porque él hace su trabajo en San Juan. Tobías Crespo, sí. Ah, que todos son de la Fuerza del Pueblo, sí. A mí me gustaba antes Iván Lorenzo, sí. Excelente. Hay muchos ahí que yo lo tengo ahí en la mira. Diputadas y diputados, excelente. Pero el resto, lamentándolo mucho, ellos caben dentro de la manada, dentro de esos borregos que están ahí, porque ellos no hacen ni voz, ni voto, ni causa, porque no tienen la cuota para frenar. Y eso está bueno que le pase a la Fuerza del Pueblo y al PLD, por sus conflictos y por estar vendiendo candidaturas en cargos electivos y porque que tú no vas ahí porque tú no eres esto. Miren ahí las consecuencias. Una gran mayoría preparándonos a nosotros a un caos legislativo, debilitando nuestras instituciones y la Constitución, bien, gracias. Vámonos para una pausa comercial, que de regreso, las internacionales. Ahí se ve. Llegó la fibra de Win, llegó la ¿Y fibra, ahora? siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra de Win, llegó la fibra, siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, internet por todos lados. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Conecta tu hogar a toda velocidad con el internet fibra óptica de Win. Llegó la fibra, 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 llegó la fibra. Llama al 809-200-3000. Solicita tu internet por fibra de Win con más de 300 canales de televisión gratis. Win, conecta tu vida. Eliminar prejuicios es un primer paso para lograr la equidad de género. En el Banco BHD, apoyamos a la mujer en todos sus roles. Banco BHD, el futuro que quieres. Soy de aquí, oriunda de San Francisco de Macorís, graduada de Administración de Empresas y ahora actualmente emprendiendo este proyecto. Hemos tenido ángeles que nos han apoyado y dentro de esos está PromiPyme. Yo fui para terminar un préstamo y me ofrecieron otro. Entonces yo dije, bueno, señor, vamos a aprovechar la oportunidad para seguir creciendo. Y se siente tan bonito que la gente aprecie lo que uno hace con sacrificio, con mucho amor. Yo quiero dejarle a mis hijos
algo de que ellos se sientan orgullosos. Y no necesariamente para que ellos lo continúen, porque cada quien tiene sus propios sueños, sus propias metas, sino para que ellos aprendan a que las cosas se consiguen con sacrificio. Servir, la pasión que nos mueve. En el Aeropuerto Internacional del Cibao, somos testigos de la emoción que transporta cada viaje, repletos de sueños y esperanzas. En cada operación velamos por tu seguridad y la de los tuyos, en una región que crece y late al ritmo del país. Aeropuerto Internacional del Cibao, siempre preparados para conectar el Cibao con el mundo, cada vez más cerca de ti. De regreso aquí en Noticias CTV y más, mientras estamos en un circo sin un domador adecuado que pueda instruir y que pueda enseñar y domar a estos animales que rigen la nación, señores, nosotros estamos en una era de alineamiento. América Latina está experimentando una era de alineamiento. Kast anuncia un cambio real en Chile. El presidente electo de Chile dijo en su primer discurso que cada chileno le dio un mandato claro, que no admite excusas, no quiere continuidad. El presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, dijo en la noche del domingo, en su primer discurso, tras apabullante victoria, que será el presidente de todos sin excepción y que va a haber un cambio real en el país, mientras sus entusiastas partidarios festejaban el triunfo en las calles de muchas ciudades, incluso con el retrato del difunto dictador Augusto Pinochet. Interesante figura. Entonces, Kast pidió respeto por su rival de izquierda. En un momento pidió silencio y que no se gritara contra su rival la izquierdista Janet Jara, que obtuvo el 41.8% de los votos. Si prima la violencia y los gritos destemplados, es muy difícil seguir adelante. Ya ustedes ven, pidió moderación. Pero, ¿cuáles son los retos reales de Kast? Alineado al National Security Strategy, gobernabilidad. Ganó la presidencia, no necesariamente el Congreso. Su margen en segunda vuelta es amplio, pero eso no equivale a un control legislativo. La implementación de reformas duras, seguridad, migración y gastos tienden a chocar con contrapesos institucionales y con un Congreso dividido. Seguridad y promesas de fuerza y capacidad estatal. El mandato político que capitalizó fue seguridad y orden, crimen y percepción de descontrol. Pero el cuello de botella casi siempre es capacidad. Inteligencia criminal, coordinación, fiscalía, policía, control penitenciario, corrupción y control territorial sostenido. Ese siempre ha sido el tema central de Kast. Entonces, migración. Lo popular puede volverse jurídicamente y diplomáticamente costoso. Su campaña asoció migración irregular con inseguridad y empujó expulsiones y contención fronteriza. Prepárense todo. Aquí habrá choque con lo legal, constitucional y derechos humanos, debido proceso, no devolución y litigio. Operativo, identificar, detener, trasladar, expulsar masivamente requiere logística y acuerdos consulares. Aquí se va a violar todo eso. ¿Por qué? Señores, miren, cuando yo veo que el discurso de él, sus retos, la economía, que es ajuste fiscal sin plan detallado, que es vulnerable,
Se menciona de intención de recortes relevantes de gastos y señales pro mercado que entusiasmaron a mercados, pero que también con incertidumbre sobre el cómo va a aplicar esto. Su propuesta está alineada a Trump y al National Security Strategy 2025. Claro que sí, esos son sus ejes duros. Migración como prioridad de seguridad nacional. El National Security Strategy, el librito que se va a aplicar en América Latina, que todo aquí, este circo de aquí, con animales sin domador, debemos de estar analizando todos esos escenarios, mientras Chile plantea explícitamente que es la era de la migración masiva terminó y que la seguridad fronteriza es el elemento primario de la seguridad nacional. Orden y ley como columna vertebral del contrato social. Su framing, sin seguridad no hay paz. Es casi, señores, restaurar el orden, soberanía y control. Soberanía, Estado-nación y rechazo a enfoques transnacionales. El National Security Strategy 2025 insiste en la primacía de las naciones, soberanía, resistencia e incursiones de organismos transnacionales. O sea, reindustrialícense, trabajen ustedes, fortalezcan sus debilidades. Entonces, la alineación económica y geopolítica real aquí, economía pro mercado. Eso es lo primero. Y también en el National Security Strategy, también que habla más industrial y mercantil, y que el neoliberal clásico. O sea, enmarca una economía como seguridad nacional, reindustrialización, comercio recíproco, uso de aranceles y cadenas de suministro. Hemisferio occidental, el Colorado de Trump, busca disciplina geopolítica regional. Ahora bien, viendo todo esto, ya que ahora en Honduras, en el reconteo electoral, le ha dado al derechista Nasri Asfura bastante ventaja, vamos a ver cuándo lo declaren ganador, América Latina está experimentando una alineación con el reporte del National Security Strategy y el Colorado de Trump. 1. La migración pasa de gestión humanitaria a seguridad nacional, donde el National Security Strategy declara que la era de la migración masiva terminó y que la seguridad fronteriza es elemento primario de la seguridad nacional y plantea enlistar gobiernos del hemisferio para frenar flujos y crímenes transnacionales. Seguridad más dura, más cooperación de inteligencia y operaciones. República Dominicana nada más vamos a ser colaboradores, no vamos a tener cooperación, porque bailamos en todos los escándalos. Entonces, aquí, para el hemisferio enfatiza control de rutas marítimas, lucha contra carteles y crímenes transnacionales. En el fin de semana había un portaavión brasileño por Puerto Rico. Economía y China, nearshoring condicionado y presión para reducir influencia extrahemisférica. Señores, con estos países ahora, dígase China, dígase Chile, Argentina, El Salvador, Honduras, se están alineando y ustedes saben algo, ahí se ve feíto Cuba, Venezuela, Nicaragua y Colombia, y República Dominicana atrás del último. Haití, hay una migración bastante en Chile, que también ahora mismo se sumaron 11 países para formar la fuerza multinacional, que ahora es una fuerza multinacional mixta, híbrida, sí. Me hago así porque ni yo misma sé cómo explicarlo, porque no es de la fuerza multinacional de las Naciones Unidas, también hay aportes de la OEA, y sobre todo de los Estados Unidos, pero en la parte privada. Entonces yo le llamo fuerza multinacional híbrida. Diplomacia internacional público de guerra, pero también alianza público-privada. ¿Qué países faltan para formar el arco fuerte? Ecuador y Bolivia. República Dominicana atrás del último. Así que ahora mismo Brasil en colaboración de besitos y abrazos con Estados Unidos. México, ni se diga. Colombia, bueno, la estructura militar en colaboración con los Estados Unidos, pero el presidente no es muy simpático para
para los intereses del National Security Strategy. ¿Qué harían con Venezuela, Cuba y Nicaragua? Ahí casi mi madre. Migración más crimen transnacional, competencia geopolítica. Bueno, señores, hoy es lunes, inicio de semana y que tengan excelente jornada. Nos vemos como siempre mañana a las 7 por Noticias ITV+.